En este tema vamos a trabajar las expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una expresión matemática en la que intervienen números y letras que están relacionados con las operaciones aritméticas. Las letras reciben el nombre de variables o incógnitas y siempre representan cantidades que no conocemos. Por ejemplo, la mitad de un número, x partido 2. El triple de un número, 3x. La suma de dos números consecutivos, x más 1. El cuadrado de un número, a cuadrado. El triple de un número menos 5, 3b menos 5, etc. Por tanto, en una expresión algebraica podemos saber o podemos distinguir su definición, que es lo que os estaba contando, y su valor numérico. El valor numérico de una expresión algebraica es el resultado que se obtiene cuando sustituimos cada una de las letras o variables por los números que nos indican. Por ejemplo, en la expresión la mitad de un número, x partido 2, si yo digo que el valor de x es 10, pues calcularía 10 partido 2, 5. Ese 5 sería el valor numérico de esa expresión algebraica cuando x vale 10. En nuestro tema nos vamos a centrar en monomios y polinomios, que son una parte de expresiones algebraicas. Por lo tanto, en nuestro caso, las expresiones algebraicas vamos a ver que se expresan mediante en nuestro tema, recuerdo, monomios y polinomios, que ya os imagináis que son la suma o resta de varios monomios, polinomios. Y también podemos decir que, ¿para qué utilizamos las expresiones algebraicas? Pues bien, se utilizan para calcular y operar, y también se utilizan para resolver situaciones reales o problemas, o para, hemos dicho, resolver problemas o situaciones reales. Bien, un repasito rápido hasta aquí sería: tenemos las expresiones algebraicas, que hemos dicho que son expresiones matemáticas de números y letras relacionados con las operaciones aritméticas, que se expresan mediante monomios y polinomios, que un monomio y un polinomio lo voy a definir enseguida, y que con las expresiones algebraicas podemos utilizarlas para operar y calcular o para resolver situaciones reales o problemas. Cierto es también que os he comentado que en una expresión algebraica se puede calcular su valor numérico si sustituimos las letras o variables por números que nos indiquen. Bien, un monomio. Un monomio es una expresión algebraica formada por el producto de un número por una o varias variables que están elevadas a exponentes naturales. Por ejemplo, podríamos tener 5x cuadrado y cubo, 4 tercios x a la cuarta por y al cuadrado. En estos monomios tendremos siempre dos partes: la parte literal, que es la parte que está formada por las variables con sus exponentes correspondientes, y el coeficiente o parte numérica, que es el número que multiplica esa parte literal. El grado de un monomio es otra de las cosas que tenemos que saber sobre ellos, y es la suma de los exponentes de todas las variables que intervienen en ese monomio, los que forman la parte literal. Os pondré enseguida un ejemplo para que lo comprendáis. Como decía, un ejemplo de un monomio podría ser perfectamente 3/5 x cuadrado y cubo z4, por ejemplo, y en este monomio apreciaríamos como parte literal x cuadrado y cubo z a la cuarta, parte literal, que hemos dicho que está formada por las variables y sus exponentes, y como parte numérica o coeficiente tendríamos el 3/5, que esta sería la parte numérica o coeficiente. También hemos comentado
que el grado de un monomio era la suma de los exponentes de todas las variables que intervienen. Por lo tanto, en nuestro caso tendríamos 2, que es el exponente de x, 3, que es el exponente de y, y 4, que es el exponente de z. Si sumamos estos números, 2 más 3 más 4, tendríamos 9, y ese 9 sería el grado del monomio. También es importante recordar que dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal. Es decir, si yo a este monomio que os he colocado, 3 quintos x cuadrado y cubo z4, le quiero asignar también un monomio semejante a él, pues basta con que cambie la parte numérica. Por ejemplo, yo digo 2 y cubo x cuadrado z4, he dicho un monomio semejante porque tienen la misma parte literal. Lo único que he cambiado ha sido el número coeficiente y he intercambiado el orden de las variables, pero ya sabéis que el producto de los factores no altera el resultado, perdón. Pasamos a los polinomios. Un polinomio es una expresión algebraica también que está formada por la suma o resta de varios monomios que no son semejantes, porque si fueran semejantes podríamos agruparlos. Esos monomios que forman el polinomio se llaman términos. Entonces tenemos siempre un término principal, que es el monomio que tenga mayor grado. Tenemos un término independiente, que es siempre el monomio que no tiene parte literal y que en algunos casos podemos encontrarnos un polinomio que no tiene término independiente, puesto que no hay ningún término que no tenga parte literal, y el grado del polinomio, que en este caso el grado del polinomio es el mayor de los grados de todos los monomios que lo forman. Es decir, tengo que ir calculando los grados de cada uno de los monomios y el que mayor grado tenga es el que será el grado de ese polinomio. Como siempre, os voy a poner un ejemplo para que lo comprendáis mejor. Veamos. Estamos en el caso de los polinomios. Por ejemplo, yo puedo poner menos 2x al cubo y 2 más 6x cuadrado menos 8xy más 5. Evidentemente estamos ante un polinomio porque, como hemos dicho, está formado por varios monomios. Aquí tenemos un monomio, otro monomio, otro monomio, otro monomio que no tiene parte literal. Entonces hemos dicho, ¿qué tenemos que saber de un polinomio? El término principal. Término principal es el término que tiene mayor grado. Vamos a ver los grados. En el primero, el grado sería, en el primer monomio me refiero, el grado sería la suma de los exponentes de las variables. 3 más 2. Este tendría grado 5. En el segundo nos fijaríamos que tenemos grado 2, porque solo interviene una variable, la x. En el tercer término tenemos 1 y 1. Ojo con esto porque a algunos se les olvida. Grado 2 también. Y en el último, como no hay parte literal, no tenemos grado 0. Entonces nos dicen, grado del polinomio. El grado del polinomio es el mayor de los grados. Por lo tanto, este polinomio tiene grado 5, porque es el mayor de 5, 2, 2 y 0. También hemos dicho que tienen un término principal. El término principal es y su coeficiente principal, que lo que quería comentaros es, una vez que determino cuál es el mayor grado, su coeficiente principal es el menos 2. ¿Vale? Estaríamos hablando de este numerito. Y también hemos comentado el término independiente. El término independiente en este polinomio, vamos a ponerle término independiente, que hemos dicho que en algunas ocasiones no está, es el término que no tiene parte literal. Estaríamos en este caso hablando del más 5. Aquí lo tenemos. Este es un breve resumen de lo que es un polinomio y las partes más importantes. Si pasamos a la siguiente fase, veremos qué podemos hacer con estos monomios y polinomios. En fin, estos monomios y polinomios se pueden relacionar si hacemos operaciones con ellos. Es decir, se van a poder relacionar ¿cómo? Pues con las operaciones, por ejemplo, con suma-resta, con multiplicación, o con división. Vale, en este caso de la división tengo que deciros que en segundo de ESO solo trabajamos la división de monomio entre monomio y monomio con polinomio.
y que para realizar la división de polinomio con polinomio tendríamos que estar en tercero de la ESO, que aprenderemos cómo se hace, y una regla que se conoce como regla de Ruffini, pero para tercero de la ESO. Dentro de la multiplicación vamos a estudiar las identidades notables. Son potencias de polinomios, identidades notables. Como digo, son potencias, las trabajamos dentro de la multiplicación porque si yo tengo una expresión elevada al cuadrado, puedo hacer la multiplicación de esa expresión 2 veces, 3 veces, o según me indica el exponente. Estas igualdades notables, que nosotros vamos a trabajar en segundo, son fundamentales y os las voy a recordar, aunque luego nos extenderemos. Son el cuadrado de una suma, el cuadrado de una resta en un binomio y la suma por diferencia de binomios. Ya os digo que la vamos a desarrollar tranquilamente, pero os adelanto, os recuerdo más bien, porque en primero esto se trabajó, que la suma, el cuadrado de una suma es cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. El de la resta, cuadrado del primero, menos doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Y la suma por diferencia es la diferencia de los cuadrados. Vamos a hacer ejemplos de todo para que se pueda comprender mejor y se practique. Vamos a la parte práctica. En la parte práctica hemos empezado el tema diciendo que lo que era una expresión algebraica, que era una expresión que estaba formada por números y letras relacionadas por operaciones aritméticas. Dentro de ellas hemos trabajado monomios y polinomios, que ahí es donde nos vamos a centrar. Por ejemplo, si yo tengo la expresión 4x² y cubo z, estoy ante un monomio. ¿Qué tengo que saber de este monomio? Pues de este monomio tengo que tener claro su grado, que hemos dicho que el grado de un monomio era la suma de los exponentes de las variables 2, 3, 1. Este tiene grado 6, porque sumamos 2 más 3 más 1. Importante también el coeficiente o parte literal, que hemos dicho que era el número que acompaña a esta parte literal, que es el 4 en nuestro caso, ¿vale? Y otra cosa que es importante que debemos saber es si yo ahora pido el valor numérico de este monomio. A ver, lo más importante para calcular el valor numérico de un monomio, polinomio, expresión algebraica, etcétera, tienen que decirme el valor de las variables. Por ejemplo, yo digo x vale menos 2, que me lo tienen que indicar, y vale 3, y z, por ejemplo, vamos a darle valor menos 1. ¿Qué hacemos cuando tenemos estos valores que nos indican? Sustituimos. Entonces tenemos el monomio 4 por la x, que ahora toma el valor menos 2 al cuadrado, por la y, que ahora toma el valor 3, que está elevada al cubo, y la z, que la tenemos aquí, que toma el valor menos 1. Hacemos las operaciones correspondientes y lo que nos dé es el valor numérico. Aquí tendríamos 4 por 4, porque negativo al cuadrado es positivo, por 27 del 3 al cubo y por menos 1. Hacemos esta operación y tenemos 4 por 27 son 108, 108 por 4, 432, con un negativo, menos 432. ¿Qué me indica este 432? El valor numérico de ese monomio. ¿Cuándo? Cuando la x vale menos 2, la y vale 3 y la z vale menos 1. Si las variables toman otros valores, evidentemente el valor numérico cambia. Segunda parte, hemos dicho, ¿qué podemos hacer con monomios y con polinomios? Podemos sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos. Vamos a probar. Si yo tengo el monomio 3x² y z y quiero multiplicarlo por el monomio 4x5y, voy a poder hacerlo porque ya sé propiedades de potencias y sé que los números se multiplican, coeficientes 3 por 4, 12. Y las variables las voy a ir agrupando. Si yo tengo potencias con la misma base que se multiplican, recordar, dejamos lo que se repite, que es la x, y sumamos los exponentes, porque en este caso estamos multiplicando 2 más 5, 7. Tendríamos que sumar 2 más 5. Vayamos ahora con la variable y. La variable y la tenemos una vez y otra vez.
1 más 1, 2. Y la variable z solo nos aparece una vez en el primer monomio. Por lo tanto, en la expresión final se queda una z. Ya está. Ya tendríamos la multiplicación de dos monomios. Fácil, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora nos piden una división? Por ejemplo, para hacer la división del monomio 18m a la cuarta z2 y cubo entre el monomio 3m z y cuadrado, lo que haremos será dividir los coeficientes, es decir, 18 y 3, lo dividimos y tenemos 6, y luego restamos los exponentes de las variables. En el caso de la m tenemos 4 y 1, si lo restamos nos queda m cubo. En el caso de la z restaríamos 2 y 1 y tendríamos z elevado a 1 o z. Y en el caso de la i también restaríamos 3 y 2 porque estamos dividiendo, restamos exponentes, recordar propiedades de potencias, y elevado a 1. 6m cubo zi. Y ya tendríamos la división de monomios. Dados los siguientes polinomios, podríamos hacer operaciones con ellos del estilo, por ejemplo, a más b. Para sumar los polinomios a y b, lo que hacemos es fijarnos en los términos que son semejantes. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos 3x cubo y cuadrado, no tenemos ningún término semejante a él en el polinomio b, por lo tanto lo dejaríamos igual, 3x cubo y cuadrado. Cuando nos fijemos en el término 2xy, sí que tenemos uno semejante a él en b, que es 5xy. Por lo tanto, sumaríamos 2xy y 5xy, tendríamos 7xy. Perdón, 7xy. Vamos a poner x, que he puesto solo la y. Vale, 7xy. Seguimos. El término 3x cuadrado, ese término que tenemos menos 3x cuadrado en el polinomio a, lo tenemos también en el polinomio b, 8x cuadrado. Por lo tanto, si juntamos menos 3 más 8, tendríamos menos 5x cuadrado. Y finalmente nos faltarían los términos independientes, que tenemos aquí 5 y menos 1, que también los podríamos juntar y tendríamos 5 menos 1 más 4, pues más 4. Tendríamos nuestro polinomio resultante de sumar el polinomio a con el polinomio b. De la misma forma, si lo que queremos es restar, por ejemplo, el polinomio a menos el polinomio b, tenemos que estar atentos a el signo menos, porque este signo, recordar que va a cambiar el signo del polinomio b, puesto que está delante de él. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es un paso parecido. Tendríamos otra vez el término, como hemos dicho antes, x cubo y cuadrado, no podemos agruparlo con nadie, lo ponemos 3x cubo y cuadrado. El término xy tendríamos 2 y 5, pero en este caso tendríamos que juntar 2 menos 5xy, porque el b anda restando. 2 menos 5 pondríamos menos 3 y la parte literal xy. En el caso del término en x cuadrado tendríamos menos 3x cuadrado y ahora ya no sería más 8x cuadrado, tendríamos un menos. Pues menos 3 y menos 8x cuadrado, en este caso, menos 11x cuadrado. Y en el término independiente tendríamos un 5 y atención, este 5 y este menos 1 acabaría siendo 5 menos menos 1, porque estamos restando 6. Por lo tanto, nuestro término independiente en este caso sería 6. Y acabaríamos el ejercicio. Otra operación que podemos tener o que pueden pedirnos es la multiplicación. Imaginar que hacemos el polinomio a por c, ¿vale? En este caso podemos hacerlo a través de la propiedad distributiva. Tendríamos el polinomio 3x cubo y cuadrado más 2xy menos 3x cuadrado más 5, que queremos multiplicarlo por el polinomio c, 2x cuadrado menos 3. Es un proceso largo pero no difícil. Por ejemplo, empezaríamos el término primero, lo vamos a multiplicar por los otros dos términos utilizando la distributiva. Por lo tanto nos quedaría, recordad que como estamos multiplicando sumamos exponentes. Primero multiplicamos 3 por 2, 6, y ahora sumamos exponentes de x. 3 y 2, x a la quinta y cuadrado, porque no tenemos y. Siguiente paso, el mismo término lo vamos a multiplicar por menos 3. 3 por 3 por menos 3 menos 9 x cubo y cuadrado. Aquí no tenemos que sumar porque el menos 3 no tiene parte literal. Siguiente paso, cogeríamos el segundo término y lo multiplicaríamos también por los dos términos del polinomio c.
y nos quedaría 2 por 2 más 4x cubo y. ¿Por qué x cubo? Porque esta x tiene 1 y en el segundo polinomio tenemos exponente de 2, sumamos 3. Siguiente paso, 2xy, vamos a multiplicarlo ahora por menos 3. Nos quedaría menos 6xy. Ahora nos tocaría elegir el tercer término y lo multiplicaríamos también por los dos términos de c. Entonces, ojo con el signo, tendríamos menos 3 por 2, menos 6, x a la cuarta, porque estamos sumando exponentes, y menos 3 por menos 3, más 9x cuadrado. Finalmente nos queda el término 5. 5 por 2, x cuadrado, y 5 por menos 3. Tendríamos 5 por 2, 10x cuadrado, y 5 por menos 3, menos 15. Una vez hemos terminado el proceso, nos quedaría simplemente agrupar los términos semejantes. En nuestro caso, términos semejantes tenemos solo dos, que son el 9x cuadrado y el 10x cuadrado. Los demás no podemos agruparlos entre ellos porque no tienen la misma parte literal. Por tanto, los dejaríamos como están: 6x a la quinta y cuadrado, menos 9x cubo y cuadrado, más 4x cubo y, menos 6xy, menos 6x a la cuarta, y ahora juntamos nuestro 9x cuadrado, 10x cuadrado. 19x cuadrado menos 15. Con esto habríamos terminado nuestro ejercicio, ¿vale? Recuerdo cosas, por ejemplo, de este polinomio. Menos 15 haría el papel de término independiente. El grado sería 7 porque el primer polinomio, si sumamos el primer término del polinomio, tiene como suma de exponentes 7, el segundo como suma 5, 4, 2, en fin, el grado sería 7. Coeficiente principal 6 porque es el que acompaña al de mayor grado. Por último, nos quedaría la división de un polinomio entre un monomio. Por ejemplo, si tenemos el polinomio 3x a la cuarta y cuadrado menos, por ejemplo, 27x2 y 2 más 9x3y, y queremos dividirlo entre el monomio 3xy, lo que vamos a hacer es actuar como si estuviésemos trabajando con tres monomios. Tendríamos, en el primer caso, dividimos el término 3x a la cuarta entre 3xy. Recordar que como es una división, dividimos coeficientes, que es 3 entre 3, 1, y restamos exponentes. 4 de la x y 1 de aquí restado, x3. Y la y 2 menos 1, una y. Iríamos al segundo término. Menos 27 entre 3, en este caso tendríamos menos 9. Las x cuadrado, como tiene exponente 2, le restaríamos 1 porque estamos dividiendo una x. Y el mismo paso con la y. Y al final, 9x cuadrado y, lo vamos a dividir también entre 3xy. 9 entre 3, 3, con signo positivo. Y x cubo entre una x, restamos x2, y las y van a desaparecer porque uno de la y, otro de la y, restamos 0. Y aquí tendríamos la división de un polinomio entre un monomio. La de polinomio con polinomio, como recordé en el vídeo, la trabajaremos en tercero de ESO. Pues bien, hasta aquí hemos hecho una breve explicación de todos los casos que os van a aparecer en operaciones con monomios, polinomios y sus elementos. Espero que lo hayáis entendido todo, y si no, ya sabéis que podéis preguntarme dudas cuando queráis. Gracias.